Mateo capítulo 12, comenzando en el verso 1. Mateo 12, 1. ¿Me acompañan en la lectura? En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Oramos. Señor precioso, gracias por esta oportunidad que nos das nuevamente de estar todos juntos como un solo hombre alrededor de tu preciosa palabra. Abre nuestros ojos, Señor, para que veamos en tu palabra las maravillas de tu ley y que continuemos viendo, Señor, tu gloria en ella como en un espejo, Señor, y sigamos siendo transformados a tu imagen como por tu espíritu. Oramos esto y más. Y la banda Semillosa Internacional Virtual decimos: así sea. Amén y amén. Rebelión e indiferencia hacia su Mesías es la que Israel, como nación, ha mostrado a través de todo el capítulo 11. Repito, rebelión e indiferencia. El rechazo de Israel como nación es lo que llevaría finalmente a Jesús, efectivamente, al Calvario. Por lo que el capítulo anterior termina con una invitación ya no colectiva, sino individual, profunda, personal. Con esta invitación, la más generosa e inclusiva de todas ellas, de las que hasta ahora le hemos escuchado al Señor. Vengan a mí todos los que están trabajados y todos los que están cargados, que yo les haré descansar. Puedo imaginar a los líderes religiosos escuchando esta invitación y a la misma vez diciendo: descanso. Nosotros no necesitamos ningún tipo de descanso. Nosotros tenemos el Shabbat, el día de reposo, el sábado. Eso es todo el reposo que nosotros necesitamos, el cual nos distingue de todas las naciones. ¿Por qué? ¿Por qué la religión es incapaz de traer verdadero descanso al corazón del ser humano? ¿Por qué en Israel no estaban dispuestos a transigir con Jesús acerca del reposo que ellos decían poseer, pero que solo Jesús podía traerles? Jesús y el reposo. Versos 1 y 2, la controversia. Versos 3 al 8, el enfoque. Y si Dios permite, mañana en el parque lo ampliaremos un poco más al verso 9 al 14, el regalo. Pero hoy vamos a concentrarnos en el verso del 1 al 8, la controversia, versos 1 y 2, y en segundo lugar, el enfoque, versos 3 y 8. Permítanme leer nuevamente los versos 1 y 2. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar estas espigas y a comerlas. Y viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es permitido, lo que no es lícito hacer en día de reposo o en Shabbat. Para Israel, el significado del sábado o día de reposo iba mucho más allá. Y no quiero decir de solo ser, porque es algo grande, que sea parte del decálogo o de los 10 mandamientos dados por Dios a Moisés. Repito, pero sí iba más allá de ser uno de los 2 mandamientos positivos, curiosamente, dentro de los mandamientos 10 dados por Dios a Moisés. Recordemos cuáles eran estos 2 mandamientos positivos. El cuarto: acuérdate del día de reposo para santificarlo, Éxodo 20, verso 8. Y el quinto: honra a tu padre y a tu madre, Éxodo 20, verso 12. El sábado, pues, era una señal para las naciones alrededor de Israel, en la que podían observar una relación estrecha, una relación única entre Dios y su pueblo escogido. Éxodo 31, verso 13 dice: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad ustedes guardarán mis días de reposo, que es señal entre mí y ustedes, para
o a través de sus generaciones, y para que sepan que yo soy el Señor, que les santifico. El sábado era considerado un símbolo que hacía a Israel distinto y especial para Dios, en el que, celebrando a su Creador, su pueblo le imitaba al descansar el séptimo día, el mismo día que el Señor descansó. Éxodo 31, versos 16 y 17 dicen así: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal, otra vez, es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y descansó. Imaginemos por un momento la bandera de un país, el símbolo nacional de un pueblo. Deshonrarlo, deshonrar a la bandera, es una especie de profanación del símbolo patrio. Yo no me puedo imaginar si alguien hiciese algo así delante de mi suegro, el general de brigada. Yo pienso que aparte de sacar la pistola, la usaría, porque por cierto él decía que si tienes una pistola, la usas o la tienes que usar. No, queremos que nadie se enoje acá. Pero sí, deshonrar la bandera es una especie de profanación de un símbolo patrio. ¿Tú puedes imaginar el tipo de reacciones que esto detonaría? Algo similar es lo que está sucediendo aquí en nuestro texto. Deshonrar el día de reposo era visto como una señal de apostasía o abandono del pacto de Israel, lo que resultaría en una inminente, mejor dicho, en un inminente exilio, tal y como lo refleja Jeremías 17:27. No lo voy a leer, pero repito otra vez. Deshonrar el día de reposo para Israel, según Jeremías 17:27, era una señal de apostasía, de abandono del pacto y, por lo tanto, un inminente exilio. Jesús, pues, es acusado de atentar no solo contra el cuarto mandamiento de la ley de Dios, sino es acusado de atentar, o mejor dicho, de hacer a un lado lo que hacía a Israel distinto entre todos los pueblos. Bien, de acuerdo con Deuteronomio 23, le era permitido a una persona pobre, a una persona hambrienta, entrar a los campos de otra persona y arrancar estas espigas necesarias para calmar su hambre. Deuteronomio 23:25 dice: cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz, o sea, no vas a llevar bolsa, ¿no? Es solamente lo que te vas a comer. No aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Deuteronomio 23:25. El problema, según los fariseos, era llevar a cabo este trabajo arrancando espinas en el día de reposo, aunque fuese para comer, aunque fuese como un acto de supervivencia o visto desde otra perspectiva como un acto de compasión. Ahora, ¿quién acusaba a estos discípulos? Aquellos fariseos que habían caminado una cantidad de pies mucho más de los que la tradición, que recordemos en el tiempo de Jesús, era tan fuerte o más la tradición que las escrituras. Entonces, estos que habían caminado y caminado y caminado para ver qué hacían mal los discípulos de Jesucristo, eran los mismos que acusaban a los discípulos. Y me da risa, porque los religiosos el día de hoy, digo, no hemos o no han cambiado mucho. Digo, para no hablar de terceras personas que no están presentes. Los religiosos no han cambiado mucho. Siempre están listos para criticar. Siempre están listos para juzgar exactamente lo mismito que ellos hacen. ¿No son chistosos? Ellos estaban violando la ley del sábado también. Esa que decían defender. Qué triste es una persona religiosa. Cuando conocemos a Jesucristo, Él nos hace libre, pero también libre de la religión y del justificarnos y el compararnos y el sentirnos
mejor que las demás personas, anulando así la gracia de Dios. Qué triste, qué triste. Jesús, en todos sus ejemplos, pone la condición de los religiosos mucho más terrible y peligrosa que la de los mismos pecadores que van delante de los religiosos al reino de Dios. Los religiosos que están prontos para criticar, prontos para juzgar. Ese no es el espíritu de nuestro Padre precioso. Verso 3. Esa es la controversia. Ahora vamos a ver Jesús y el día de reposo, el enfoque. Pero Jesús, les dijo, ¿no han leído lo que hizo David? Cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Me encanta cómo Jesús se remite a la ley y al testimonio. Chicos, disfrutemos de una clase bíblica dirigida, moderada por nuestro precioso Salvador, quien, como conversábamos la semana pasada, no solamente es nuestro maestro, sino la materia a aprender. ¿No han leído lo que hizo David? Jesús espera que este precioso regalo, las Escrituras, sea leída, sea observada, sea creída, sea proclamada. ¿No han leído lo que hizo David? Con esta primera respuesta, Jesús hace un símil o una comparación entre el gran rey David con sus hombres y el mismo Jesús con sus discípulos. Habiendo sido ungido por el profeta Samuel, me refiero a David, ahora David es perseguido. Repito, habiendo sido David ungido como el rey legítimo de Israel por el profeta Samuel, ahora el rey David es perseguido por el rey Saúl, que no entiende que sus días están contados. ¿Por qué? Por su rebelión, por su idolatría, por su obstinación en contra de Dios. David, pues, el gran rey David, está huyendo de la presencia de Saúl, sin deseo alguno de levantar su mano en contra del rey Saúl, ¿no? Quien fue previamente, antes que él, ungido. Pero ahora David ha sido ungido como legítimo rey, repito. Y entonces David huye de la presencia de Saúl y se refugia en Nob, donde estaba el sacerdote Ahimelech. Recordemos que esta época es antes de la construcción o la reconstrucción del segundo templo, donde entonces se reanudarían los sacrificios. Tuvo que ir hasta Nob y refugiarse allá con el sacerdote Ahimelech. Y le pide que le dé para él y para sus hombres pan. El sacerdote no tiene pan común, sino solamente el pan consagrado a Jehová. ¿Cuál pan? El pan de la proposición. Y repito, por la grandeza del personaje, si nosotros leemos este capítulo en el primer libro de Samuel, nos vamos a impresionar cómo no hay otra razón excepto que quien se lo pide, repito, es David. Otra vez, por la grandeza del gran personaje, el rey David, y por la investidura que éste representa, por ser el precursor, por ser un tipo mismo del Mesías que había de reinar en un reinado cuya justicia y dominio no tendrían fin jamás, les dado este pan sagrado, este pan santificado, este pan de la proposición, y ambos, delante de Dios, tanto el sacerdote como David, son sin culpa. Entonces aquí, chicos, no hay un debate teológico entre Jesús y los fariseos, dejando en claro que su identidad, o por su identidad del gran rey David, tuvo derecho de comer el pan sagrado. O sea, Jesús no se pone a dar razones porque sí o porque no, o cuando el sábado sí o cuando el sábado no, sino lo que está diciendo, ahí hay un personaje especial. ¿Cuánto más? El personaje de personajes,
el Rey de Reyes, el Señor de Señores, puede disponer de todo lo que ha creado por Él y para Él, para beneficio de aquellas personas que Él ama, que tienen una sincera necesidad. Ese es el argumento. En otras palabras, Mateo no se dedica a darnos argumentos teológicos o no se dedica a contestarnos este debate supuestamente teológico, sino lo que hace es revelarnos nuevamente la naturaleza, la identidad del Mesías y su derecho, su derecho. Muy bien, vamos a versos 5, si les parece. ¿O no han leído en la ley cómo, otra vez me gusta, Jesús nos da un nuevo ejemplo y nos remite a su palabra, ahora ya no en los escritos, sino ahora se dirige a la ley? ¿No han leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Me gustan mucho estos dos pasajes que usa Jesucristo porque subrayan algo que los semillosos en los últimos meses hemos estado considerando, que es, la Biblia no te dice qué pensar. La Biblia es un libro inspirado por Dios que te invita a pensar. Y estos dos pasajes no nos dicen qué pensar, sino nos invitan a pensar y a tomar nuestras propias conclusiones. Y esta es la manera de enseñar de nuestro precioso Señor. En este segundo argumento, Jesús señala que en la ley el mandato del sábado es anulado por los requisitos del culto del templo para los sacerdotes. Otra vez, los requisitos del mandamiento es anulado por los requisitos del culto del templo para los sacerdotes, quienes en día de reposo, como sacerdotes, como su oficio se los exigía, tenían que ofrecer el doble de los sacrificios que se ofrecían en los días regulares, porque este era un día santo a Dios. Entonces, había reposo para todo el mundo, menos para los sacerdotes. Y otra vez Jesús nos invita a ir a una escritura donde la escritura no te dice qué pensar, sino te invita a pensar y a llegar a tus propias conclusiones. Jesús evita este debate teológico nuevamente y expresa que sus discípulos pueden ir más allá de lo que este cuarto mandamiento expresa acerca del sábado en el servicio, en el caso de los sacerdotes, en el servicio al templo, en el caso de los discípulos, en el servicio a uno mayor que el templo. Y esto no era cosa menor, ya que el templo era el lugar donde Dios se reunía con su pueblo, el lugar más sagrado. El lugar más sagrado. Leyendo el libro de los Hechos, te vas a dar cuenta cómo el apóstol Pablo al final del libro es acusado por profanar ese lugar sagrado, invitando supuestamente a alguien no judío, alguien gentil, a profanar ese lugar. Entonces, repito, no era algo menor. Esto no era algo menor. Jesús, con este argumento, está declarando que donde Él está la misma presencia de Dios. Dios con nosotros era quien había hecho su invitación a venir a su reposo. O sea, todo esto, este debate y este desafío en contra de Jesús nace por la invitación que Jesús hace a todos a venir a Él y encontrar reposo en Él. Esto es la invitación a la que los fariseos son indiferentes, la cual ellos, asimismo, rechazan. Pero con estos argumentos, Jesucristo está diciendo o está declarando su identidad. El reposo, pues, no está en un lugar. El reposo, pues, no está en un día. No está en un lugar como la tierra prometida, tampoco está en un día como el día 7 o el sábado. Jesús está diciendo que el reposo está en una persona
¿Quién llevó nuestras cargas en la cruz para que tú y yo podamos descansar? ¿Quién cargó con todos nuestros pecados para que tú y yo, abandonándolos por completo, arrepintiéndonos de ellos de todo corazón, confiando en la identidad y en la obra preciosa, perfecta y gratuita de nuestro Salvador y Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, para gloria del Padre y a favor nuestro, vengamos humildes a encontrar reposo y descanso de ellos, de nuestros pecados? Que si no los entregamos, que si no los abandonamos, terminarán por destruirnos. Descansar en Él, descansar por Él y para Él. Esta es la invitación y esta es la clase de argumentación que Jesús da a los fariseos. Si el templo anulaba, en el caso de los sacerdotes, su obligación de guardar el reposo por el oficio que tenían y por la importancia del servicio al templo, pues aquí estamos hablando del que habita el templo y no estamos hablando de un templo hecho por manos humanas, porque los cielos de los cielos, Ezequiel dice, no lo pueden contener. El cielo es su trono, la tierra es el estrado de sus pies. Y Emmanuel, Dios con nosotros, está allí diciendo, vengan a mí, los cargados y trabajados, que yo les haré descansar. Verso 7. Y si supiesen qué significa, nuevamente, qué precioso es escuchar un estudio bíblico en los labios del Salvador. Primero, en los escritos, en los libros que nosotros les llamamos aquellos libros históricos. Después, en los libros de la ley. Y ahora, Oseas, a los profetas. Si supieseis lo que significa, verso 7, misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes. Lo que está diciendo aquí Jesús es que sus discípulos son inocentes. O sea, Jesucristo no está violando el cuarto mandamiento. Jesús, el Hijo de Dios, está diciendo que sus discípulos son inocentes, pero se les está juzgando desde una perspectiva humana y no divina. Si supiesen qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no que condenarían a los inocentes. Escucha el verso 8. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Jesús ya citó este verso antes. ¿Lo recuerdan? Misericordia quiero y no sacrificio. Este verso precioso que está en Oseas. Y lo citó cuando los fariseos le preguntaron a sus discípulos, ¿por qué su maestro come y bebe con publicanos y pecadores? ¿Lo recuerdan? Bien. En esta ocasión les dice a los fariseos, si ustedes supiesen lo que significa, ¿a cuántos el Señor necesita recordarnos? Si tú supieses, Héctor, lo que significa. Estos religiosos, como los de ahora, conocen las reglas, conocen las regulaciones, conocen las prohibiciones, todas las cosas que no se deben hacer, pero no conocen las escrituras. Conocen las tradiciones y estas tradiciones, dice Jesús, han invalidado el poder y la eficacia en las escrituras. Y eso está implícito acá, una invitación de Jesús a nosotros conocer las escrituras. Y te pregunto, ¿estás leyéndolas en tu devocional diario? ¿En qué libro vas? ¿Qué estás meditando? ¿Qué versículos estás memorizando? ¿Cuáles estás guardando en tu corazón? Si ustedes supiesen lo que significa, si ustedes conociesen la escritura, de ninguna manera aquí Jesús ni en ningún otro lado está en contra de la ley, ¿no? Sino que está en abierta oposición a lo que estos religiosos hacían con la ley, ignorando lo más importante en ella. ¿Cuál es lo más importante en la ley, chicos? La misericordia. Dios es amor. Dios es amor. Aún la ley que fue dada para encerrarlo todo bajo pecado, dice el apóstol Pablo, ¿lo recuerdan? Dice el apóstol Pablo que la ley fue dada a nosotros como un ayo para encerrar al mundo entero bajo pecado. Y una vez
encerrado y condenado el mundo, dice la Biblia, tener misericordia de todos. Al final del día, el espíritu de la ley es llevarnos a Cristo. El espíritu de la ley es un acto de misericordia, es un instrumento de misericordia, es un ayo de misericordia, es un maestro de misericordia que te lleva a Jesús. Y es lo que está diciendo aquí Jesús. Jamás estará el Señor en contra de lo que dice en su palabra, pero sí en contra de las falsas interpretaciones que exaltan la piedad de las personas y anulan el carácter y la efectividad del amor, la gracia y la verdad contenida en ellas, mismas que glorifican al Padre y muestran esto que dice el verso 8. Jesús es Señor. Jesús es Señor del sábado. Verso 8, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. ¿Qué significa esto? Que todo apunta hacia Jesús, que todo se trata de Jesús, que todo glorifica a Jesús. De pasta a pasta, la Biblia narra una emocionante historia de redención en donde Jesús es el personaje central, el tema de cada poesía, el cumplimiento de cada una de sus leyes, el clímax literario acerca del cual todos los profetas, valga la redundancia, está mi mamacita aquí, ay mamita, perdóname, profetizaron. Jesús es el principio, Jesús es el fin. Él es nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestra razón para vivir y nuestra única esperanza. Continuaremos con estos versos preciosos y maravillosos que hablan de Jesús mañana en el parque, versos 9 al 14. ¿Qué les parece si oramos y preparamos nuestros corazones para juntos participar de la cena del Señor, recibiendo esta preciosa invitación para venir a Él?